soy Lea Bartolini. Venga, divirtámonos con el tema de hoy. Advertencia. Este material es de carácter científico e informativo. Por lo tanto, no tiene fines políticos, religiosos o civiles que alienten cualquier tipo de acción violenta hacia personas, etnias, ideologías o países en particular. Su propósito es el de promover la conciencia social. Se usa el lenguaje metafórico. La madre es un símbolo arquetípico que representa amor incondicional, por medio del cual el niño integra su psiquismo, sentido de pertenencia, seguridad, amor propio y una actitud general de aceptación de sí mismo. Dicha influencia de amor, cuando es demostrada de manera regulada, enseña al niño a expresar con libertad y sin miedo a la censura su propia bondad. Esto a través de actos de generosidad, compasión, empatía, ternura, belleza, fragilidad, amabilidad, gentileza, gratitud o toda aquella intención que busque provocar un sentimiento de fraternidad, humildad y vínculo. Y no me refiero únicamente al afecto infundido entre humanos, sino hacia todo aquello que signifique una fuente de amor o inspiración del mismo. Es decir, esta influencia es de gran importancia para el desarrollo psicológico del individuo, moldeando al mismo tiempo tanto su carácter como su relación con el mundo. En pocas palabras, mamá nos inspira el amor por la vida, la propia y la de los demás. Por esta razón es por la que todo individuo que presente problemas alimenticios, dependencias, adicciones, fijaciones sexuales, incluyendo a estas la apariencia física. Exacto. Los borrachotes, las obsesionadas con la comida, la talla y cómo se ven. los codependientes, los adictos y todos los que nada más se la pasan pensando en sexo. Además, quienes presenten conflictos de identidad, desbordamiento emocional destructivo, carencias, deudas materiales, antipatía hacia los demás y deseos de muerte. Los que no saben qué son, los mecha corta, los mendigos de amor, los que están en el buró de crédito, los amargados, las víctimas y los suicidas. Tendrán algo que resolver con lo que representó para ellos la figura de amor, sea esta la propia madre o de cualquier otro modelo sustituto de quien integraron tal referencia de energía libidinal femenina. O sea, de quien recibieron de primera mano un acto de bondad y ternura para luego convertirlo en su particular concepto de amor. Desde el que irán comparando absolutamente todo, a modo de calificar o descalificar aquello que coincida con el patrón establecido como el estándar ideal de compasión. Vaya, la persona que más los hizo sentir queridos. Por cierto, modelo ideal con quien irán por el mundo comparando a todos los demás a modo de medir la cantidad de amor que les demuestran, considerando para modelos de referencia incluso a los animales. Es decir, la disociación psíquica que dibuja a perfección ser la lo para los gatos, con toda su capacidad de crear lazos afectivos con otras personas, más su febre resistencia a interactuar con aquellos que no maullan, porque los lambidos les parecen incomprensibles, inferiores o exagerados. O sea, porque no entienden que existen otras naturalezas e ideologías, entonces los humanizan para adoptarlos como sus propios hijos, pues le es más fácil maullar que utilizar un lenguaje mayormente sofisticado como el de los humanos. Entonces la vemos parlotear con los meninos como si estos pudieran sostener un diálogo inteligible. Y en tal situación resulta más inaudito aún notar la capacidad de los animalitos para desarrollar un lenguaje con el que se logren comunicar con ella, permitiéndonos ver que a los que llamamos seres inferiores evolucionan más rápido que la desquiciada. Qué interesante referir el fenómeno evolutivo animal como simple domesticación. ¿No te parece? Bueno, y nos atrevemos a presumir que somos listos y que no discriminamos. Nota al pie de página. Este drama aplica también a hombres o padres y abuelos inseguros y sobreprotectores, que hacen las veces de nodriza con sus hijos, amigos, parientes, pareja o mascota. Indistintamente a su edad, desarrollo profesional, estatus económico o cultura. Ahora bien, ¿en dónde inicia el conflicto de la distorsión? En el momento en el que alguno concluye que el otro es lo suficientemente vulnerable, bueno o frágil como para lastimarlo con un acto de ingratitud, límite, negativa o todo aquello que sea interpretado como desamor.
A partir de aquí es que se establece la dinámica de control. Pero no te confundas. Con respecto al conflicto materno, la posición de dominio se le atribuirá a quien demuestre la mayor actitud de benevolencia con respecto a que parece estar en una situación de vulnerabilidad o desventaja. En donde todas las estrategias de manipulación y chantaje del que se supone el bienhechor del desventurado en ruina, lugar de poder que generalmente Es atribuido a la figura maternizante, giran alrededor de su supuesta generosidad. El exagerado drama desde el que percibe al pobre miserable el amor incondicional que le brinda a manos llenas, más la sobreprotección que le garantiza o facilita la vida. dando como resultado la tan perniciosa cultura de la deuda, que implanta en todos aquellos que son beneficiados por su devoción o sacrificio. Convirtiendo pues a los hijos o adeptos a su bondad extraordinaria a ser sus vasallos de por vida. Sí, amigos, el melodrama de yo que te cargué con dolor y cansancio. Por cierto, citado por toda persona que suponga haber hecho algo por ti, no solo tu mamá, para que le pagues el favor sin replicar o para que O lo absuelvas de algo. Después de este tema vas a querer quemar esa canción. El drama se presenta cuando hijo y madre firman un pacto de incondicionalidad inconsciente, por supuesto antinatural, a través de la exagerada dependencia, obligándolos a coexistir apegados y necesitándose el uno al otro hasta el final de sus días. Es decir, aun cuando alguno de los dos individuos se muera o sea ausente. Vulnerabilidad y dependencia que son más que una incongruencia, dado que el impulso natural del arquetipo de la madre es el de cuidar incluso por encima de ella misma a su cría. Pues, en caso de haber algún tipo de circunstancia que amenace la vida de su tesoro, ésta es capaz de todo antes que permitirle suceda algo malo a su bebé. Por lo tanto, frágil y vulnerable no es. No al menos hasta alcanzar la vejez, y eso a veces, pues en muchos de los casos el instinto materno es el que las hace en extremo fuertes. Nada más observa a la abuela. Y en cuanto al hijo, lo que no se hace consciente ni por la cuidadora ni por el retoño es que todo ser viviente nace dotado al impulso a la vida. En otras palabras, se nace capacitado para sobrevivir incluso en circunstancias de extrema escasez o peligro, gracias a la programación biológica instintiva con la que llegamos a este mundo. Es desde esta posición de incondicionalidad que la madre extiende su propio ego al hijo. Por eso le escuchamos decir que lo que le hagan al nene es como si se lo hicieran a ella misma. Razón por la cual toda circunstancia que te empuje a proteger a alguien aparentemente de manera espontánea te estará dando el aviso de que el impulso maternal se hizo presente. No importando si eres hombre o mujer, pues dicha actitud es parte de la energía libidinal femenina que todos poseemos en potencia, porque está relacionada a la capacidad afectiva humana, no así asociada exclusivamente al impulso o género sexual. Por lo tanto, deja de escandalizar cuando tus hijos, niño o niña entre 2 y 10 años de edad, juegan con muñecas. Eso es solo la manifestación de la citada motivación del amor en el espíritu humano y una etapa dentro de su propio desarrollo psíquico. Pero si neuróticamente señalas el juego como bueno o malo, le estarás implantando una fijación sexual ya desde esa edad. Así como el de dar inicio progresivo a la castración y a la implantación de prejuicios sexuales absurdos. Así es que, Para de mamar. Los niños y niñas en condiciones de inocencia no hacen juicios de valor como tú. Por lo tanto, el prejuicioso e ignorante eres tú, el que se supone el adulto. Por si no lo sabías, idiota, los niños usan el juego de rol para integrarlos de manera natural a su psiquismo, con la finalidad de identificarse con el que le corresponda según su género sexual natural. ¡Pendejo! es como si le dijeras que jugar a ser un elefante es malo, porque él es un conejo. Entonces le obligas a odiar a los elefantes desde entonces. Y para defenderse de ellos, les des en lugar de un juguete, una pistola o un credo. Ángel, no estoy en contra de ninguna religión o sistema teológico que promueva el amor como aspiración de desarrollo espiritual. Al contrario. En lo que no estoy de acuerdo es que lo uses para confirmar tus prejuicios antirraciales e ideológicos.
Eso no es amor, amigos, mucho menos la divinidad. Cuidado. Ay, perdón, me ofusqué. Es que cuando un idiota lastima al niño con su estupidez, pues sí mentir, amigos, de verdad. Ojalá nos hicieran un test psicológico antes de suponer que estamos listos para ser padres, incluso para cuidar a otros el vivo, vaya. Nos evitaríamos mucho dolor. En fin, prosigamos. Después que la madre, a través de los cuidados, nutrición y afecto, Que le provee al hijo, incluso en la acción misma de acunarlo entre sus brazos, le estará enviando el mensaje de protección y pertenencia, interpretado por el bebé como seguridad. Situación que promueve la idealización de la madre al grado de convertirla en un tótem. del que el niño ha de vivir enamorado y en la búsqueda perpetua de su gracia y amparo divino. con la intención de no perder su generosa cobertura. Exigencias de amor y cuidado e incondicionalidad que le demanda a ella y a las sustitutas De ella en la vida adulta. Esto incluye a toda persona indistintamente de su género, rol, situación o vínculo con ella. Ya entendiste por qué buscas el amor incondicional en tu pareja y en toda persona que le demandas te trate bonito. Pero nos encanta el romance y el drama. Gratificación obtenida como conveniencia, comodidad, satisfacción inmediata o placer desmedido, los cuales son interpretados por el hijo como amor verdadero, aunque éste sea consciente o no del costo que tendrá que pagar tarde o temprano por los beneficios recibidos a gratuidad y sin esfuerzo alguno. Como cuando le exiges a las personas que te digan si te quieren y además te demuestren cuánto te quieren, reclamándoles con indignación que lo hagan por medio de regalos, halagos, favores, promesas o beneficios absurdos. Y para acabar de joder, sin retribución alguna de tu parte. No lo hagan, amigos. Eso es como Firmar pagarés en blanco. Y no me refiero a un precio económico únicamente, sino al costo de lo que representa la castración de la propia energía libidinal con tal de no dejar de ser el consentido de mamá. Vaya, la resistencia que demuestras cuando alguien intenta sacarte de tu zona de confort. Exacto. El drama que armas cuando te decimos estudia, trabaja, ayuda, respeta, y todavía te enojas con quien te obliga a dejar de estar de comodino. Además, de lo que no te das cuenta es que el único afectado eres tú. Por eso te lo tienen que gritar. Oh, no quiero decir que sus madres sean unas tiranas para entonces ser vistas como monstruos. A lo que me refiero es al fenómeno colectivo que la coloca por encima del individuo, provocando una distorsión nociva del amor que ella representa. Y que, al ser convertida en una deidad, esto da origen a una de las 4 sombras colectivas que atentan contra el psiquismo del hombre. Privándolo del derecho a desarrollar una identidad propia. Es decir, la madre santificada es la progenitora del hombre masa, situación de la que nos advirtió Carl Jung en su teoría del inconsciente colectivo. Sí, amigos, el colectivo tiene sombra, por lo tanto, un ego al que se le conoce socialmente como ética. Ahora bien, ¿por qué es antinatural que los hijos permanezcan en el hogar de los padres más allá de los 25 o 28 años de edad? Porque entorpecen su proceso de individuación. O sea, El proceso que permite que un ser humano alcance su madurez psíquica, de acuerdo a la sucesión de ciertas experiencias que promueven el surgimiento de un individuo autónomo e independiente, capaz de enfrentar y resolver los saberes de la vida sin depender de nada ni de nadie. Fenómeno que es observado en la naturaleza, sobre todo en algunas especies de aves. Sí, una vez que los polluelos están medianamente listos, son empujados fuera del nido por sus propios padres. órale, aletea, cabrón, a vivir. No, esto no es cruel. De hecho, garantiza la supervivencia de los especímenes más fuertes, además de dar paso al nacimiento de otros. Pero si el nido está ocupado, se detiene la cadena de procreación, poniendo fin a una especie. Por eso digo, cuando los hijos ya tienen las alas del mismo tamaño que los padres, es momento de irse a casa, de pagar sus cuentas o de al menos hacer frente a las consecuencias de sus actos, antes de que el choque entre las carencias, las expectativas y los egos adultos nos lleven a la ruptura del lazo de amor a través de la anarquía. Y peor aún, de la violencia. cuida. No estoy hablando de la desatención o desvinculación total entre padres e hijos,
sino de romper con las dependencias nocivas, esas que no nos dejan de evolucionar ni como individuo ni como especie. Volviendo al punto de inicio, recordemos que la madre es la que nos genera el amor por la vida. Es entonces que, cuando encontramos En una persona síntomas de depresión, desórdenes alimenticios, incapacidad de vínculo, deseos de muerte o de desaparecer, actos de autodestrucción y confusión de género, Exacto. Los borrachotes, las tallaceros, los vanidosos, los codependientes, los adictos. Y todos los que solo quieren coger. las berrinchudas, los quejumbrosos, los deudores, las dramáticas, Los crueles y los pendejos. bueno, un déficit significativo de amor propio acompañado de sentimientos exagerados de culpa que serán manifestados a través de conductas de insatisfacción y malestar emocional o físico constante, sí o sí, el conflicto a resolver es con la madre. O Su representación simbólica, sea esta una imagen individual o colectiva. Efectivamente, a nivel colectivo, la madre es sustituida por la masa. De ahí el surgimiento de todo Grupo social que les brinde amparo y protección. Pero abuelo, te empeñas en mantener a tu nene con la sombra en tus alas, aunque te que se vuelva loco. No, amigo, no. Hoy la ciencia ha demostrado con un alto grado de precisión que la Tierra es redonda, no plana, y sin embargo se mueve. vaya, de acuerdo al discurso de odio o terror que les predicas a tus ingenuos hijos con la intención de que no te abandonen, es entonces que les has hecho creer el cuento de que tras la puerta de tu casa, agrupación, colegio, institución, templo o palacio legislativo se encuentra el mismísimo Tártaro. Por lo tanto, si se atreven a cruzar el pórtico, caerán Irremediablemente al abismo. Recuerda, tú eres el único responsable de darle significado a lo que escuchaste, ya sea para hacerlo consciente y cambiar, o para sentirte ofendido y convertirlo en juicio, y entonces negarlo o evadirlo, a manera de justificar tu egoísta comportamiento como lo has hecho por años. Si te gusta, dale like, si te funciona, comparte. Hasta la próxima.